Ya vamos a presentar en este comienzo a nuestra primera invitada. Ella es la muy conocida, ¿no? ¿Cuánto tiempo junto a nosotros integrando este panel? La doctora Eugenia Slaibe, terapeuta Gracias, en biodescodificación. ¿Cómo estás, Eugenia? Bienvenida. gracias, muchas gracias, muy bien, gracias por la presentación, qué lindo. Sí, la verdad que Eh, una bendición estar hace tiempo ya compartiendo. Sí, sí. y para la gente también, porque va sanando, porque la gente va evolucionando y se va sumando un nuevo público. Y hoy te quería preguntar, porque estamos en una semana con una energía muy mística, ¿no? Se acercan las Claro, sí. Navidades y pensaba, justo, ¿no? Venía para la radio y digo, le voy a preguntar a Eugenia cuántos síntomas se disparan en las reuniones familiares, ¿no? Con tanto mandato, ¿no? Con tanta historia de la mente y del ego. Sí, lo que más se dispara, mira, eso por un lado, ¿no? El tema de encontrarte frente a los miedos, a dejar que muchas veces son inconscientes, de dejar de pertenecer si no haces tal cosa, si no vas a tal lado. Y entonces venimos tan programados, ¿no? Porque no estamos destinados, estamos programados, que es como que sin darnos cuenta desde el piloto automático uno va repitiendo las mismas reuniones, el mismo formato, ¿no es cierto? Pero claro, se hace una costumbre. Entonces estamos tan en automático que las personas no nos detenemos a preguntarnos desde nuestro ser interno, sin miedo, desde el amor propio, ¿qué es lo que tengo ganas de hacer? ¿Qué deseo? ¿Cómo deseo transitar? ¿No es cierto? Las fiestas. Y un poco intentar eso como una oportunidad para repasar si realmente estamos decidiendo en libertad o si estamos decidiendo desde el miedo. ¿Qué pasa que no nos animamos a elegir? ¿A qué le tenemos miedo cuando queremos decir no, pero decimos sí? ¿Cuáles son esos condicionamientos? ¿Cuáles son los mandatos que venimos repitiendo? Es decir, es una época que la verdad es sensacional para, para hacernos todas estas preguntas, ¿sí? Y también, ¿sabes qué? Como es el final del año, es una época donde uno hace un repaso y generalmente eh, ponemos en la balanza pesan más los conflictos o los síntomas que se dispararon durante el año y no tanto la oportunidad que había, es decir, lo positivo, ¿no? Es decir, la gente hace como un repaso y dice, bueno, va a ser mejor el año próximo y entonces proyecta un montón de cosas. Y esto nos está haciendo, o sea, nos posiciona o bien en eso que no fue, o sea, estamos mirando lo que pasó del año, es decir, en el pasado, o estamos hacia el futuro como con una expectativa enorme, cuando en realidad lo único cierto es este instante presente. Entonces, es una invitación para en este repaso, que no digo que no lo hagamos, sino al contrario, es muy bueno hacerlo desde el saber que el único instante real es este presente. Y entonces en este presente incluirlo todo, es decir, incluir cada conflicto laboral, de síntoma, familiar, de propósito, cada síntoma. Y entonces mirarlo, hacer ese repaso desde esa oportunidad que nos traen, que nos han traído
que nos traen, porque si el conflicto, seguimos en conflicto, seguimos con algún síntoma, lo estamos trayendo al presente. Entonces es la oportunidad de decir, ok, qué no estoy viendo detrás de este conflicto? ¿Qué oportunidad de soltar mandatos, de soltar creencias limitantes, de contemplar el deseo del alma más allá del deber ser, más allá de los mandatos que pesan, más allá de las costumbres familiares? Entonces, al incluirlo todo, y es un incluirlo todo sin juicio, ¿viste? Porque no hay bueno o malo. Esta connotación se la damos nosotros, porque lo cierto es que no es lo que ocurre, como siempre decimos, como lo hemos dicho a lo largo de todo el año, sino como uno percibe, ¿no?, lo que está ocurriendo. Entonces es una invitación a aprender una nueva forma de pensar, a aprender una nueva forma de percibir, percibir desde qué oportunidad me está dando la situación, qué oportunidad hay detrás del conflicto. Cuando digo oportunidad, es qué aprendizaje, es decir, qué oportunidad de cambio, qué ocasión para tomar decisiones diferentes, qué ocasión u oportunidad para incluir un aprendizaje distinto, para soltar creencias limitantes, para tomar conciencia de los mandatos que nos vienen condicionando. Entonces, ahí estamos parados como observadores y salimos de la victimización, porque si seguimos parados en la victimización, buscando responsables ahí afuera, buscando responsables en la historia familiar, ¿no? No vamos a salir de los conflictos, no vamos a salir de los síntomas, sino que se van a ir intensificando, se van a ir modificando. Entonces, la invitación es a hacernos responsables de nuestra vida, que por ahí uno dice responsables, ¿viste? Y tiene un peso la palabra. Cuando decimos responsables, la biodescodificación, es tomar conciencia de que somos los creadores de nuestra vida, de que todo es causa y efecto. Es decir, y causa y efecto no desde el drama del karma como lo solemos interpretar, porque no estamos destinados, estamos programados. Entonces siempre tenemos la oportunidad de aprender a percibir lo que ocurre de una manera distinta, tomar conciencia de las creencias limitantes, de los mandatos que nos condicionan y soltarlos para aprender una nueva forma de percibir. Ahora, esto de la responsabilidad lo que implica, porque no es, tomo conciencia, lo suelto, no es automático. Es decir, la responsabilidad implica que nosotros dejamos de mirar afuera y ponemos la mirada hacia adentro. Es decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Es decir, estoy acompañando mis metas, mis objetivos, mis deseos en coherencia con mis acciones. Es decir, o al revés, mis acciones son coherentes con lo que estoy deseando, con lo que le estoy exigiendo a los otros, con lo que estoy exigiendo ahí afuera. Es decir, esto de estar en coherencia entre el pensar, ¿no?, el sentir, el decir y el accionar, es fundamental para empezar, para cambiar nuestra historia desde el presente, que es el único instante real. Y entonces, cuando uno está en coherencia, al menos ya partís de la tranquilidad, y de la libertad emocional, de no estar dependiendo de lo que hacen los otros, de lo que pasa ahí afuera, porque bueno, es cierto que los resultados, hay resultados y hay circunstancias que no dependen de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es trato de dar lo mejor de mí en cada situación. Es decir, si tengo
saco la tensión, ¿viste? De querer que el otro cambie, de querer que la situación sea, porque la situación tiene que ser como yo deseo que sea. No, es decir, es en esta situación yo trato de dar lo mejor de mí, sabiendo uno, ahí vas a conectar con la paz que hablamos hace poco, ¿no? Que siempre repetimos. Cuando vos sabés que en cada situación diste lo mejor de vos y que hay circunstancias que no dependen, que no están en nuestro control, estás en paz, ¿viste? Y estás en coherencia, porque diste todo con lo que tenías a mano, ¿viste? Por eso cuando hablo de incluir una nueva percepción, una nueva mirada en cada situación, es esto, es decir, dejamos de percibirlo como un conflicto, como un problema, y me paro diciendo, ok, ¿qué aprendizaje hay aquí? ¿De qué manera puedo interpretar esto que está pasando de manera que sea beneficioso para mí? Es decir, darle un sentido sería, ¿no? Y de darle un sentido es esto. Es decir, de esto voy a sacar algo positivo. De esto voy a sacar un aprendizaje, ¿no? Y entonces vamos incluyendo, ¿no? Que como receta navideña me parece fabulosa, esto de incluir un nuevo hábito, es decir, incluirlo como hábito de vida, ¿no? Esto de voy a dejar de mirar lo que sucede como un problema, ¿no? Un síntoma, un conflicto, y darle la bienvenida. Entonces, sabiendo, más allá de que vaya a decir, salir de las respuestas rápidas, viste, cortas, es decir, que hay alguien ahí que me va a dar una solución. Sí, obviamente un tratamiento ante un síntoma, una terapia convencional, va a acompañar, es sustancial, es fundamental, eso está muy bien. Ahora, el tema es complementarlo de una manera integral, sabiendo que ahí también está la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, es decir, la vida para algo nos presenta, es decir, son experiencias que el alma está eligiendo para evolucionar, ¿no? Entonces, quizá es un tanto profundo, pero es simple, es decir, es más simple de lo que parece, ¿no? O uno dice, ay, tengo que incorporar, sí, buscamos guía, buscamos acompañar, pero esto está al alcance de todos, porque tampoco implica, eso sí, ¿no? No es solamente una sabiduría que tiene que ver con incorporo cursos, talleres, lecturas, es dar un pasito más. Todo eso está muy bien, pero si toda esa información no la llevamos hacia adentro y empezamos a aplicar eso en nosotros, no estamos en coherencia, ¿no? Es decir, esa información no nos va a dar la solución, sino que el cambio va a venir de internalizar todo eso, ¿no? Con nuestras experiencias, ir aplicando y sobre todo ir observando los cambios que se van presentando, ¿no? Es decir, es una práctica, digo, esto de que es una práctica continua, por eso digo, es el hábito, y hay que ser muy paciente en esto, ¿no? Y en este camino uno va experimentando con todo lo que va sucediendo. Porque al contrario, si muchas veces decimos, no, quiero que todo esté en paz, que no haya ningún obstáculo, no, es justamente en esas situaciones más complejas donde uno puede aprender la paciencia, puede fortalecerse, puede aprender el amor propio, ¿no? El autoestima, conocerse internamente, que es desde ahí donde van a venir los cambios que se van a visualizar afuera en nuestra vida, ¿no? Y en ese camino también es importante no
no querer convertirnos, ojo con el ego, ¿no? Con el ego de querer convertir a los otros, querer cambiar a los otros, querer aconsejar y querer difundir lo que fuimos aprendiendo y experimentando, porque ahí nos vamos a decepcionar, ¿no? Y eso no nos conviene a nuestra alma y a nuestro karma, no le conviene eso, sino que entendamos que cada persona está en su proceso y que este camino es nuestro. Y eso no tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con el amor propio. Si en ese camino que las vamos resonando, ¿no es cierto? Lo que nosotros, es decir, prediquemos con nuestro ejemplo, esto es lo que quiero decir, ¿no? Prediquemos con nuestro ejemplo. Dejemos de querer que los otros cambien, es decir, convirtámonos nosotros en esas personas que deseamos ver, convirtámonos nosotros con esas características que deseamos, exploremos en nosotros, es decir, esas características que deseamos ver ahí afuera, y entonces los efectos en el entorno, en nuestro entorno, se van a manifestar a partir de eso que nosotros vamos emanando, y no caminando queriendo predicar y convirtiendo a todo el mundo, porque la verdad es que cada persona está en su propia en su propia Burbuja. atmósfera evolutiva, en su propia, claro, en su propia burbuja evolutiva. Entonces, tranquilo, uno hace su camino, ¿no? Desde esta convicción de que esa luz que va emanando y que va emanando, ¿no? En todas las áreas de su vida, en las características, en su forma de pensar, en nuestra forma de hablar, de comunicarnos, de accionar, eso va teniendo un efecto expansivo. Y cuando a alguien realmente le interese, se sienta inquietud, ¿no es cierto? Se va a acercar y nos va a preguntar. Y eso es muy distinto a que alguien venga y pida un consejo, una guía, ¿no? Dejemos que eso vaya apareciendo, Fluyendo. se produzca naturalmente, claro. Pero el objetivo en esta, por eso, digamos, como recetas navideñas, la verdad es que te recomiendo mucho esto, hacer este repaso del año, incluyéndolo todo, aprendiendo a ver todo como una oportunidad, sabiendo que todo conflicto, todo síntoma se puede biodescodificar, es decir, podemos entender la causa que lo produce y de ahí poder incorporar recursos que nos permitan no seguir llevando esos conflictos hacia adelante, esos síntomas, agradeciéndole a nuestra biología que se manifieste a través del síntoma, porque gracias a eso uno puede tomar conciencia de sus creencias limitantes, de los mandatos transgeneracionales, y podemos escribir una historia diferente, siempre, desde este presente, es decir, en paz con el pasado, en calma con el futuro, y desde este presente proponernos, ¿no? Crear, seguir creando desde la paz, desde el amor, desde el bienestar, desde la salud y sobre todo desde la libertad de ser uno mismo, ¿no? Sin Es condiciones. decir, Así que, claro, claro. Una gran oportunidad de estas fiestas, el fin de año, para, como todo final de ciclo, como vos decías, ¿no? Hacer un análisis, pero desde un lugar de aceptación y de claro. agradecimiento por todos los sucesos vividos que para algo fueron. Exacto, de profunda gratitud. Cuando uno cambia, viste, el chip de dejar salir de la crítica, del juicio, de la queja y decís gracias por esta nueva oportunidad, por este nuevo conflicto, que incluye quizá tomar distancia de lugares, tomar distancias de personas, hacer cambios, tomar decisiones, pero ya lo haces desde un lugar, desde un compromiso con ser vos mismo, ¿viste? En libertad emocional. Entonces es un camino
muy prometedor porque es infinito, pero depende de nosotros, ¿no? Y soltar el miedo, Roberto, soltar los Claro, miedos claro. y Y claro, el qué dirán. bueno, Claro, y hablabas de caminos, ¿no? El camino hacia Eugenia, para que puedas biodescodificar tus síntomas, eh, tenés dos posibilidades. Una, contactarte a su WhatsApp. ¿Estás en el exterior? Tenés que anteponer el prefijo más 549, después 11 56 55 10 56. Y el Instagram, gracias, @EugeBioDescodifica. Bueno, Euge, desearte felices gracias. fiestas navideñas, pues ya nos vamos a ver la semana que viene. Creo que no, ¿no? En el Claro, va a aire, salir, claro. No, no, en el claro, aire no vamos a estar dos en el lunes, aire no, es así decir, que que, nos vamos a ver el año que viene. Qué claro, bueno así. el seguir avanzando y trascendiendo más allá de las fechas y aprovechando los síntomas, mandatos, creencias limitantes y como dirían los chicos, etc., etc. Bueno, Exacto. gracias por Pues, estar cada martes no, gracias a y esta ustedes, noche que nos gracias escuchen. sí, claro, gracias a todos los oyentes que nos escuchan, a los que se van sumando durante el año, gracias a la radio por esta invitación tan hermosa, gracias a vos, Roberto, por tu calidez de siempre y bueno, muchas felicidades y bendiciones para todos. Gracias, gracias, Muchas felicidades, Eugenia. gracias. Eugenia es live, terapeuta en biodescodificación, aquí en su columna, en el aire, de Despertándote en tu sueño, 15ª edición, FM Milenio. Gracias.